situación tenemos cuando queremos construir ese número. Vamos a partir de un ejemplo súper sencillo y tiene que ver con el consumo de agua dependiendo del tiempo que dura un personaje bajo la regadera. Es decir, desde el preciso instante en que abre la regadera y la cierra. Son esos dos momentos. Esta es la información que por algún motivo, con algún interés, un miembro de la familia tomó. Y entonces un individuo que se bañó el 1 de enero de 2021 empleó 13,8 minutos, otro 17,48, 15,17, 15,03, etcétera. Aquí, tal como está la información, es como si hubiéramos tomado un hogar compuesto por un solo miembro de la familia. Un poco como para hacer menos complejo el ejercicio. Pero la misma historia si el hogar está compuesto por 7 miembros. No hay problema. Bien, decíamos entonces que este es el histórico de los minutos que se demoró bañándose por cada día durante todo el año 2021. Arrancando así con esa información, podría uno visualmente comenzar a entender el comportamiento de los datos. Y fíjense que se trata de un comportamiento aleatorio. Un día por acá, otro día por acá, otro día muy cerca del centro, etcétera. Para poder visualizar mejor, voy a tratar de quitar las líneas y asumamos que cada punto en este tablero corresponde a una medida en particular. El que tengo en pantalla es de 22,6 minutos. Este al parecer fue el personaje y el día fue un 10 de julio de 2021 en que mayor tiempo se utilizó para bañarse. Y aquí está el de menor tiempo, un 11 de junio de 2021. Entonces, este personaje utilizó 5,86 minutos. Puede uno apreciar a primera vista que entre 10 minutos y 20 minutos, miren, está prácticamente que el total de los tiempos, ¿no? Entre 10 y 20 minutos. Pero puede ocurrir que al dueño del hogar le interese apretar un poco esta banda central, por lo que sea, por la situación que sea. Entonces vamos a mejorar un poco el gráfico. A ver, miremos aquí en opciones del eje. Yo creo que las medidas aparezcan de 2 en 2. Perfecto, como para ver un poquito mejor. Aquí vamos a decir que el mínimo es de 5 millones para poder ver un poco mejor la gráfica y el máximo que sea de 23 y queda mucho mejor visualizado. Bien, es muy poca gente que se está demorando de 7 minutos o menos, ¿cierto? Por uno y dos personajes únicamente. Aquí hay bastantes que se están demorando por encima de 21 minutos, uno 2 3 4 5 etcétera. Y aquí ya uno comienza a ver que puede de alguna manera
medir y controlar este indicador para ver qué medidas se deben tomar. Algo que suena realmente importante es que podamos identificar cuál fue el día de la semana. Entonces, miren, en este caso, el domingo 17.48 minutos se demoró este personaje. Y en este domingo se demoró 15 minutos. Estoy puntualizando en el domingo porque podría uno tener interés en generar indicadores dependiendo de si se trata de un día de descanso o de un día laboral. También a partir de ahí se puede concluir y se pueden encontrar objetos de estudio que resultan interesantes. Bien, por ahora pues no lo vamos a hacer, pero sería aconsejable. Por ahora lo ideal puede ser, sí, calcular el tiempo promedio o el tiempo medio, que es lo mismo. ¿Cómo calcula uno el tiempo medio a partir de la información histórica? Pues tomamos del primero al último tiempo y con la función promedio obtenemos la información. 15,09 es el tiempo que en promedio dura una persona para bañarse. A ver, aquí tengo algo ya. Voy a dejarlo fijo el bloque para no tener problema de cálculo. Ya. Entonces, porque el tiempo medio, pues obviamente que tiene que ser exactamente igual. Ahora, si queremos seguir enriqueciendo la gráfica, pues podríamos nosotros incluir una nueva serie que se llame tiempo medio. Y a partir de ahí podríamos comenzar a mirar cómo se comporta ese tiempo medio. A ver, porque no. El tiempo medio lo voy a quitar. Algo pasó. Nombre de la serie, tiempo medio. Y dejémoslo de aquí hasta acá. Ya. Entonces el tiempo medio, diría uno que en promedio un miembro de esta familia o el personaje que habita la vivienda dura 15 minutos. En algunas ocasiones se demora más, así como en otras se demora menos. Seguramente que la idea del personaje al tomar tiempos, pues lo motivó el hecho de generar ahorro, el hecho de controlar el gasto, etcétera. Entonces, viendo un poco esto, el sentido común le dice a uno, pues que debería fijar ciertos límites, ¿no? A partir de este promedio. Fijar límites puede ser, partamos del límite inferior, un límite inferior a, no sé, si yo quiero controlar sencillamente tiempos, quiero evitar de 19 para arriba, perdón, como es inferior, yo podría decir, no, pues lo quiero de 11 para abajo. Y entonces vamos a dejar un primer límite. Ese primer límite lo voy a fijar en 11. Y podría incluso fijar otro límite
que sea 19. Y entonces este límite superior también me va a ayudar. Estamos am, en este momento trabajando únicamente con la intuición, ¿vale? Entonces, ¿cómo quedaría la gráfica? Vamos a montar una nueva categoría que se denomine límite inferior y lo colocamos. Entonces ya quedó definido este límite inferior y ahora definámosle un límite superior. Entonces tomemos aquí este nombre y acá tomemos todos los datos. Perfecto. A ver, nuevamente seleccionar datos. Voy a quitar este límite superior y volvámoslo a armar. Tomamos los datos. Miércoles no vi. Sí, quitemos esta serie. Démosle a aceptar. No ha quedado. Vamos a hacerle nuevamente. Seleccionemos datos, quitemos el superior, agreguemos el nombre de las series superior y el límite superior ya. Bueno, entonces por fin ya quedaron estos límites. Entonces, puede ocurrir que a partir de estos datos históricos, primero que todo, se estime convenientemente cuál es el promedio y adicionalmente se fijen unos límites por debajo del cual consideraría el miembro del hogar que esta persona no está haciéndose una higiene adecuada y por encima de este valor parece que hay un desperdicio innecesario del agua, ¿no? Entonces recordemos que el agua es un recurso natural agotable, o más bien un recurso no renovable. Bien, am, vamos a mejorar un poquito el gráfico. Dejémoslo. A ver, sí, y coloquémosle título de gráfico. Entonces en el título de gráfico debemos ponerle un nombre adecuado. Tiempo de duración en la regadera. Y aquí aparece el tiempo de duración. Estos dos ya me disparan alertas, que es el objetivo también de un indicador. Bien, si uno mirara este dato en particular, uno podría decir, pues sí, este es un indicador, ¿por qué no? Así como aparece en todos los diarios indicadores económicos a cómo está la TRM del día, pues también puede ser cuánto tiempo gastó fulanito en el baño en el 1 de enero. Lo que pasa es que esto puede que sea un indicador, pero el indicador resulta muchísimo más generoso a la hora de controlar si lo comparamos con algo. Aquí la verdad nosotros pues no,
por ahora no tenemos contra qué compararlo, excepto que pudiéramos hacerlo a partir del promedio, ¿sí? Pero uno podría compararlo, no sé, con un estudio anterior realizado en otro país. Si ese estudio arroja que en promedio en Alemania se bañan en 10 minutos, pues seguramente que nosotros estamos como que gastamos más el recurso de lo que un alemán lo hace. Y eso nos permite de alguna manera mejorar. Pues que es en últimas el objetivo de establecer cualquier indicador. Bien, aquí ya tenemos una idea como muy muy buena acerca de qué puede ser un indicador. Indicador. Por ahora no le llamemos ni KPI ni KRI, no le llamemos así. Podríamos construir un indicador diciendo qué porcentaje representa el tiempo que se gastó un personaje en un día determinado con respecto al promedio. Y entonces fíjense que este en particular demoró 91,7% con respecto del promedio de 15 minutos, entonces estuvo por debajo. Este, en cambio, estuvo por encima. Estuvo por encima, consumió 17,48, pero fíjense que 17,48 está dentro del rango que este personaje dueño de hogar ha fijado dentro de este par de límites. Bien, como tenemos el indicador, también podemos, con un formato condicional en Excel, podemos decir que todos aquellos que estén, no, primero hagamos algo para poderlo construir adecuadamente. Nuestro límite inferior es 11, el límite central o promedio es 15 y el otro 19. Preguntemos qué es 11 de este 15 y tenemos un 73%. ¿Qué es 19 del 15? Y tendríamos un 127%. Entonces, ahora sí, utilicemos el formato condicional y digamos que todos aquellos que son menores o iguales que 73%, dejémoslos con un amarillo, una alerta. Consumen muchísimo menos que el promedio, pero corremos el riesgo de que su higiene no sea adecuada. Entonces ese sería un primer indicador. Dejemos uno que sea entre el 73% y el 127%. Ese definitivamente es el que nos interesa o el que le interesa a esta persona. Y por último vamos a resaltar a aquellos que superen, es mayor que ese 127%. Y dejémoslo obviamente en rojo. A partir de este simple ejemplo, hemos construido un indicador que ya ahorita vamos a puntualizar y a formalizar. Pero todo lo que está en verde, el indicador me da mucha tranquilidad, muchísima tranquilidad. Aquí hubo unos que definitivamente se volaron el tiempo en la regadera, estos que
es una alerta y por eso lo coloco en amarillo. No, no me preocupa si mi objetivo es ahorrar agua. Si mi objetivo es ahorrar agua, buenísimo. Pero pues tampoco quiero invertir dinero en llevar al médico a esta persona sencillamente porque su aseo personal es un desastre. Bien, y aquí tenemos el comportamiento de ese indicador a partir de esta serie de datos. Vamos a hablar ya un poco de tecnicismos. En primer lugar, esta información que fue la que se recopiló en principio, le vamos a llamar datos históricos. Y siendo mucho más rigurosos en la técnica, se denomina una serie temporal. Una serie temporal está compuesta por una variable generalmente de tipo cuantitativo y un indicador de fecha. No es que esto sea una variable, pero podemos llamarle un indicador de fecha. Conclusión, esto que señalo es una serie temporal. Esto es una variable auxiliar construida a partir de la información original. Recuerden, variable auxiliar. Este tiempo promedio no es otra cosa que una variable, una medida que en estadística se denomina medida de tendencia central y es un promedio. Este límite inferior y límite superior, hay métodos que enseñan cómo se debe calcular dependiendo de la situación que yo maneje. Pero aquí el sentido común nos ayuda muchísimo y nos da un excelente soporte. Podríamos decir que el límite inferior y el límite superior ha sido definido por el juicio de un experto. ¿Quién es el experto? El señor dueño de la casa que sabe cuánto paga de recibo, que sabe cuánta gente se baña, de cuánto en promedio se demoran, qué es lo máximo y lo mínimo que él ha notado en tiempo para que la gente se haga su aseo personal. Bien, y por último tenemos acá el indicador. Ya después miraremos cómo lo vamos a llamar, si es KPI o KRI. Bien, ahora vamos a irnos, voy a dejar esto más pequeño. Vamos a mirar conceptos que trabaja uno en el día a día, pero que a veces se presentan dudas para poderlos identificar. Primero, identifiquemos el proceso. ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es el proceso que se lleva a cabo acá? Evidentemente, el proceso debería denominarse como limpieza corporal, baño, aseo, ducha, como quieran. Pero considero que es importante asignarle un nombre, pues que realmente represente el proceso. Aunque el indicador tiene muchísimo que ver con el proceso, pues no podemos confundir un indicador y un proceso. Son cosas completamente independientes. Proceso, el proceso como tal genera riesgos. Y puede que el indicador me sirva a mí para poder medir el riesgo.
Pero también dentro del proceso, mi interés puede ser el mejor rendimiento y voy a tener un indicador que me mida el rendimiento dentro del proceso. Entonces, para el ejemplo, este sería el proceso. ¿Cuáles son los objetivos del proceso? Y no confundir con objetivos del indicador. Los objetivos del proceso, ¿cuáles serán? Pues definitivamente garantizar el adecuado estado de higiene de quienes conforman el hogar. Que se quiera redactar de otra manera, yo creo que hay infinitas, pero en esencia este debe ser el objetivo del proceso, si es que nos referimos al proceso. ¿Y cuál es el riesgo o riesgos que genera el proceso? Imagínense que el gobierno nacional, y esto va a ocurrir en muy poco tiempo, porque recuerden que tenemos un problema gravísimo de clima, en muy poco tiempo seguramente que se van a adoptar medidas muy fuertes. Una de ellas puede ser multar a los hogares por consumo excesivo de agua. Entonces el riesgo puede estar asociado a eso. El riesgo es que yo sufra una pérdida económica en mi patrimonio como consecuencia de pagar una multa gubernamental solamente porque me excedí en el consumo de agua. Ese es el riesgo. Causas. ¿Cuáles son las causas que pueden potencializar el riesgo? Es decir, una situación que genere definitivamente la pérdida económica, que ya no sea que puede ocurrir, no, que ocurra. Entonces una causa puede ser pues que los integrantes del hogar ni siquiera están informados de que existe un tiempo límite, de que existe, por ejemplo, una política que se debe cumplir. Una causa puede ser pues que no se tengan mecanismos de automáticos o manuales de control para que no haya exceso en el consumo de agua. Otra causa puede ser el gasto no se aplica a todos los integrantes, es decir, aquel personaje que no pone un peso para el recibo del agua, pues sencillamente le vale 5. Este riesgo no es que sea el único, pueden haber muchísimos. Lo que pasa es que tenemos un ejemplo sencillo. Las causas no son solamente estas tres, pueden haber muchas más. ¿Qué es lo que uno procura? Priorizar las causas. ¿Sí? Puede que un riesgo genere 1000 causas, pero espere un momentico, lo que pasa es que el recurso es limitado. Entonces yo de las 1000 causas voy a trabajar las dos más importantes. Cada causa pues debe tener un control y el riesgo en sí como tal debe estar controlado. ¿Qué controles nosotros podríamos implementar para estas causas en particular? En primer lugar, los integrantes del hogar, si los integrantes no están informados, yo voy a comenzar a poner avisos, ¿no? Entonces en el baño voy a colocar un aviso que dice, usted tiene únicamente máximo 19 minutos para bañarse. El excedente acarreará una sanción, una multa, como sea. Y debo asegurarme de que este personaje conozca esta información. Otra causa es que no dispongamos de mecanismos automáticos de control. ¿Y qué puedo hacer? Pues deberán existir, por ejemplo,
Si, si a mí me toca colocar un sistema automático que lea un QR y que con ese QR yo entre al baño y tan pronto abra la ducha comience el conteo y cuando llegue a 19 minutos automáticamente se cierre el grifo, pues ese mecanismo de control es supremamente bueno. Para otra causa, el gasto no se aplica a todos los integrantes. Eh, pues hablábamos ya de aquella persona pues que sencillamente utiliza el recurso, pero no se ve afectado su bolsillo. Entonces aquí una manera de controlar el tema es de asignar un aporte para el consumo. Hay que revisar un poco esto porque tal como queda redactado pareciera no un control, ¿vale? Porque cómo debería quedar redactado para que se trate de un verdadero control? Hay que redactar la actividad y la actividad no es otra cosa que el cobro mensual, diario, periódico del consumo de agua y que quede en un registro, es decir, que quede evidencia. Bien, ¿qué otro control? Ya, entonces hablábamos del PIN o del QR más la más la duración específica. Otro tipo de control, pues existen controles manuales. Sencillamente la mamá o el dueño del hogar se pone de policía, tan pronto entra, cuando va a salir, perdón, cuando ya es cumplido el tiempo, sencillamente cierra el registro y chao. ¿Cuál será el objetivo ahora sí de este indicador en particular? Pues es que yo ya tengo claridad de cuál es el riesgo, de cuáles son las causas, de cuáles los controles. Toda esta información me da para poder construir un indicador y de pensar en el objetivo. Una redacción adecuada puede ser que el objetivo de mi indicador es detectar desviaciones. ¿Pero para qué? Para tomar acciones. Al medir el tiempo de duración en la regadera y compararlo con las metas establecidas. Fíjense cómo podemos comparar aquí gráficamente o incluso aquí con el indicador ya construido. ¿Cuál sería entonces el indicador? Es el tiempo en la regadera contra el tiempo medio, ¿vale? Aquí, mejor redactado porque el indicador quedó porcentualmente. Sencillamente es proporción de tiempo en la regadera contra tiempo medio. Y si agregamos la palabra proporción, pues queda mucho más completo porque aquí estamos hablando de valores relativos. Bueno, ¿esto qué será? ¿Un KPI o un KRI? Hay que tener claro. Primero que todo, si el indicador es para el proceso, entonces sí es un KPI. O el indicador es para un riesgo. Y entonces ahí se llamaría KRI. Si mi objetivo es que a mí no, que yo no vaya a tener una pérdida económica por la multa, yo lo dejaría como un KRI, porque yo acabo de asociárselo a un riesgo. Si yo sencillamente lo que quiero es ahorrar agua, pues entonces yo debería dejárselo al proceso.
Ya mencionábamos la recopilación de datos históricos, entonces fíjense que fue la primera información que nos dieron. Importantísimo, importantísimo trabajar con datos históricos para construir indicadores. Perdón, todavía no hagamos referencia a esto, pero para construir indicadores. Si no tenemos información, deberíamos recurrir al juicio de experto. Análisis de la data. Entonces, fíjense que lo primero que hicimos fue asignar los días de la semana, porque puede ocurrir que este análisis que acabamos de hacer se enriquezca mucho más y se vuelva un poco más complejo si hablamos de días de descanso o días laborables. Análisis gráfico de la información. Una imagen habla más que mil palabras, creo que es. Y entonces la información que obtuvimos a través de este gráfico pues es supremamente valiosa. Solamente con ver esto y con un poco de sentido común fuimos capaces de construir los límites superior e inferior. Fíjense que el análisis de los gráficos, esos límites superiores e inferiores, es lo que técnicamente se denomina umbrales. Construcción del indicador. Pues construir el indicador no es tarea difícil. Sencillamente aquí en Excel hicimos una división, aplicamos un formato porcentual y ya lo obtuvimos. Obviamente a partir de una información histórica. Los umbrales pues dependen del objetivo. Miren, puede que el sentido común nos haya dicho esto para poder construir estos umbrales. Pero puede ser que yo esté obligado a llegar a 18 minutos, como mucho, y como mínimo, mínimo, llegar a 10 minutos. Y entonces el tema de los umbrales se vuelve una tarea de asociar mis verdaderas necesidades con un número, con un indicador que realmente me contribuya a lograr el objetivo. ¿Para qué es finalmente el indicador? Si yo tengo el indicador para el riesgo y observo que, ojo, porque estoy en riesgo de tener una multa, por ejemplo, aquí ya me estarían multando, pues una vez yo conozca esta información, tendría que tomar medidas, generar planes de acción para corregir esta situación. Una de ellas incluso puede ser implementar un control automático en la regadera, tal como lo había mencionado. Pero ¿de qué me sirve estar monitoreando un número si me voy a quedar con los brazos cruzados? Esa no es la idea. Entonces, planes de acción supremamente importantes para poder corregir esto. Quiere decir esto que para el 1 de enero, a partir del 1 de enero, sigo monitoreando y el día que aparezca una alerta, bien sea roja o amarilla, pues debo poner cartas en el asunto. Ese es el plan de acción. El plan de acción debe quedar muy bien definido, debe ser concreto, debe ser robusto y debe realmente corregir la falla o la causa raíz. ¿Quién es el responsable del plan? Pues en este caso como que es la mamá o como que es la persona cabeza de familia en el hogar.
En AXA Colpatria, pues el responsable generalmente es el dueño del indicador o el dueño del proceso, porque el indicador es para un proceso. ¿Cuál es la periodicidad de, pues, perdón, aquí estoy hablando de la periodicidad del control, perdón, del indicador. Esa periodicidad, pues para este caso en particular, es diaria. Y por último, sea un indicador, sea un control o un riesgo, debe quedar documentado. La gente va y viene y definitivamente se requiere documentos de consulta para esto.